¿Alguna vez has sentido que tu mente juega en tu contra? Hay rincones oscuros en la psique humana que desafían toda lógica y razón. Esta noche exploraremos las enfermedades mentales más perturbadoras, donde la realidad se distorsiona y lo desconocido se convierte en una pesadilla. Acompáñame a descubrir los secretos más oscuros de la mente humana. Advertencia: lo que estás a punto de ver puede abrir puertas a un mundo del que no querrás saber demasiado. Solo sigue adelante si estás listo para enfrentar la oscuridad que todos llevamos dentro. Trastorno de identidad disociativo, TID. Imagina despertar cada día como una persona diferente, un extraño en tu propio cuerpo. El trastorno de identidad disociativo es la puerta a un abismo donde la mente se fragmenta en múltiples identidades. No es solo una alteración en la personalidad, es como si varias vidas se entrelazaran en una misma existencia, sin que ninguna de ellas tenga conciencia de las demás. Cada identidad puede tener su propio nombre, historia y hasta su propio conjunto de recuerdos. Algunas pueden ser hostiles, otras infantiles y otras completamente desconocidas. Cambian de un momento a otro, tomando control sin previo aviso, dejando a la persona sin saber quién es realmente. Este trastorno no solo afecta a la mente, sino que puede manifestarse físicamente, con cambios en la voz, postura e incluso alergias que no existen en una identidad, pero sí en otra. El terror de vivir atrapado en una mente fragmentada, donde la realidad es un enigma y la identidad es un espejismo, es algo que pocos pueden imaginar, pero para quienes padecen TID es una pesadilla diaria. En 1977, Billy Milligan fue arrestado por secuestro y violación en Ohio, pero lo que lo hizo famoso no fueron sus crímenes, sino su mente. Durante el juicio, los médicos descubrieron que dentro de Billy vivían 24 personalidades distintas, cada una con su propio nombre, historia y características. ¿Cómo es posible que una sola persona pueda albergar tantas identidades? Entre las más inquietantes estaba Ragen, un hombre violento con acento yugoslavo, capaz de tomar el control en situaciones de peligro. También estaba Adalana, una tímida joven de 19 años que, según Billy, fue la responsable de los ataques. Pero Billy, el hombre que fue llevado a juicio, no recordaba nada. Para él era como si hubiera sido un espectador de su propia vida, sin ningún control. Lo más perturbador es que cada personalidad tenía habilidades únicas. Mientras una sabía hablar en varios idiomas, otra era un experto en artes marciales, y algunas ni siquiera conocían a las demás. La defensa alegó que Billy no era responsable de los crímenes, ya que no estaba presente cuando ocurrieron. Este fue uno de los primeros casos en la historia en que el trastorno de identidad disociativo se usó como defensa legal y Billy fue absuelto. Pero la pregunta que sigue acechando hasta hoy es: ¿qué tan fragmentada puede estar una mente humana antes de perderse completamente? Esquizofrenia paranoide. Cuando la mente se convierte en tu peor enemigo, todo a tu alrededor se tiñe de sombras. La esquizofrenia paranoide arrastra a sus víctimas a un mundo donde no puedes confiar ni en tus propios pensamientos. Voces que susurran en la oscuridad, figuras que te observan desde las sombras y un sentimiento constante de ser perseguido. El miedo a ser vigilado, a que cada movimiento esté siendo controlado por fuerzas invisibles, es una tortura constante. La persona con esquizofrenia paranoide puede llegar a creer que amigos, familiares o incluso desconocidos están conspirando en su contra. Estos delirios son tan intensos y convincentes que pueden llevar a comportamientos extremos y peligrosos, tanto para la persona afectada como para quienes la rodean. Las alucinaciones no solo son auditivas, a veces también son visuales o táctiles, haciendo que el terror se sienta real en cada fibra del ser. ¿Cómo escapas cuando el enemigo es tu propia mente? En esta enfermedad, la línea entre la realidad y la ficción es tan delgada que se difumina por completo, llevando al individuo a un estado de confusión y desesperación total. Caso real: John Nash, el famoso matemático, pasó años convencido de que estaba siendo perseguido por agentes del gobierno.
La paranoia y las alucinaciones se apoderaron de su vida hasta el punto de casi destruir su brillante carrera. Trastorno de personalidad antisocial, TPA. Detrás de una máscara de aparente normalidad, se esconde una mente fría y calculadora. El trastorno de personalidad antisocial es una danza siniestra con la moralidad, donde el sufrimiento de los demás no tiene importancia. Aquellos que padecen este trastorno carecen de empatía y ven a las personas como simples herramientas para alcanzar sus propios objetivos. No sienten culpa ni remordimiento, lo que les permite cometer actos atroces sin vacilar. Estafas, manipulaciones, actos de violencia. Para ellos es solo otro día normal. Son expertos en encantar y persuadir, ganando la confianza de quienes los rodean, solo para traicionarlos de las formas más despiadadas. El TPA no solo destruye la vida de la persona afectada, sino también la de aquellos que caen en su red de mentiras y engaños. ¿Cómo podría un ser humano carecer por completo de conciencia? Quizás, lo más aterrador es que estas personas pueden estar a nuestro alrededor, ocultando su verdadera naturaleza tras una fachada de normalidad. Algunos estudios han revelado que el cerebro de una persona con TPA muestra diferencias significativas en las áreas relacionadas con el procesamiento emocional, especialmente en la empatía y la culpa. Es decir, son incapaces de sentir remordimiento o compasión como lo haría una persona común, lo que los convierte en depredadores perfectos. Dato curioso: muchos criminales en serie, como Ted Bundy o Charles Manson, fueron diagnosticados con TPA, y su encanto superficial y manipulación les permitió cometer horribles crímenes mientras engañaban a todos a su alrededor. Para ellos, las personas eran simples peones en un juego macabro. Trastorno obsesivo-compulsivo, TOC. Severo. La mente se convierte en una prisión cuando el trastorno obsesivo-compulsivo toma el control. Imagínate ser prisionero de tus propios pensamientos, forzado a realizar rituales interminables para evitar un destino peor que la muerte. Cada puerta que no cierras, cada interruptor que no apagas, se convierte en una sentencia de horror. El TOC no es solo una preocupación por el orden o la limpieza. Es una necesidad abrumadora e incontrolable de realizar acciones repetitivas para calmar los pensamientos intrusivos que acechan constantemente. Si no se cumplen estos rituales, la ansiedad se vuelve insoportable y la persona siente que algo terrible sucederá. Algunos pasan horas comprobando si han cerrado bien la puerta, otros lavándose las manos hasta lastimarse. El sufrimiento es indescriptible. No es solo una cuestión de manías, es un ciclo interminable de terror y alivio momentáneo que se repite una y otra vez, y mientras más luchan por escapar de estos rituales, más se ven atrapados en una red de obsesiones que controlan cada aspecto de su vida. Las personas con TOC a menudo creen que sus pensamientos intrusivos tienen un poder sobrenatural. Por ejemplo, algunos piensan que si no realizan sus rituales, como contar, tocar objetos o lavarse las manos repetidamente, algo catastrófico ocurrirá, como la muerte de un ser querido. Este tipo de obsesiones transforman la vida diaria en un campo de batalla mental constante. Caso real: Howard Hughes, el famoso aviador y empresario, fue una de las figuras más públicas que padeció TOC severo. A medida que envejecía, su trastorno se agravó, llevándolo a aislarse completamente del mundo, viviendo en una paranoia total, obsesionado con la limpieza y el miedo a los gérmenes. Trastorno bipolar con episodios psicóticos. La montaña rusa emocional del trastorno bipolar es un viaje que te lleva desde las alturas de la manía hasta las profundidades de la depresión. Pero cuando los episodios psicóticos se apoderan de tu mente, la realidad se quiebra. Delirios, alucinaciones, una mente que desafía las reglas de la lógica. Durante un episodio maníaco, la persona puede sentirse invencible, como si tuviera poderes sobrehumanos, capaz de cualquier cosa. Esta euforia incontrolable puede llevar a decisiones impulsivas y peligrosas. Pero cuando la psicosis se mezcla con la depresión, el mundo se oscurece por completo, y los pensamientos suicidas pueden volverse insoportablemente persistentes. El trastorno bipolar no solo es una cuestión de cambios de humor,
Es una lucha constante por mantener la cordura cuando la mente se sumerge en el caos. La mezcla de emociones extremas y la pérdida de contacto con la realidad hacen que cada día sea una batalla impredecible, llena de peligros invisibles. En la fase maníaca del trastorno bipolar, algunos pacientes experimentan lo que se llama delirios de grandeza. Creen que son figuras históricas importantes, seres divinos o que poseen habilidades sobrenaturales. Esta distorsión de la realidad puede llevarlos a comportamientos peligrosos e impredecibles. Caso real: el artista Vincent Van Gogh, conocido por su arte revolucionario, también padecía trastorno bipolar. Durante sus episodios maníacos, creaba algunas de sus obras más brillantes, pero en los periodos depresivos caía en una profunda desesperación, lo que finalmente lo llevó al suicidio. Trastorno delirante. La mente humana es capaz de crear universos alternos que se sienten tan reales como este. El trastorno delirante es la trampa perfecta, donde una idea falsa se convierte en la única verdad. No importa cuántas pruebas se presenten, la mente se aferra a sus creencias con una fuerza aterradora. Las personas con trastorno delirante pueden creer que están siendo envenenadas, que tienen una enfermedad incurable, o que son amadas por una figura famosa que nunca han conocido. Estos delirios no se desvanecen con el tiempo, sino que se enraizan más profundamente, controlando cada pensamiento y acción. Lo más aterrador es la normalidad aparente de estas personas. Para quienes las rodean, parecen funcionar perfectamente bien, hasta que los delirios salen a la luz. Es un descenso lento pero seguro hacia la locura, donde la realidad se distorsiona hasta el punto de no retorno. Demencia con cuerpos de Lewy. Esta enfermedad es quizás una de las formas más aterradoras de demencia. La persona afectada no solo sufre problemas cognitivos como la pérdida de memoria, sino que también experimenta alucinaciones visuales que parecen tan reales como cualquier cosa en el mundo físico. Estas alucinaciones pueden ser figuras siniestras, personas desconocidas que parecen invadir la realidad de la persona. A medida que la enfermedad avanza, la mente se vuelve un campo de batalla donde lo real y lo imaginario se entrelazan de manera aterradora. Este tipo de demencia no solo roba los recuerdos de la persona, sino que la condena a una vida de terror continuo, atrapada entre lo que es real y lo que solo su mente proyecta. Robin Williams, el querido actor y comediante, fue diagnosticado con esta enfermedad tras su fallecimiento. Las alucinaciones y confusiones mentales causadas por la demencia lo atormentaron en sus últimos meses de vida, afectando su percepción de la realidad. Las enfermedades mentales son recordatorios de que la mente es un territorio desconocido y peligroso, un lugar donde la realidad se mezcla con el horror y donde lo inimaginable se convierte en parte de la vida cotidiana. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a IA Chiapan para más contenido escalofriante. Y dime, ¿conoces algún otro dato que te haya dejado sin dormir? Déjalo en los comentarios. Hasta la próxima y que tengas dulces sueños.